Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión pública de la Academia de Psicología de España en el ciclo de conferencias de los miércoles con la Academia. En esta ocasión el conferenciante es el académico Javier Urra, licenciado y doctor en Psicología y en Pedagogía, primer defensor de la Comunidad de Madrid. No funciona. Psicólogo en excedencia voluntaria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de los Juzgados de Menores de Madrid, patrono de la Fundación Pequeño Deseo, presidente de la Comisión Rectora del programa Recurra Hinso para Padres e Hijos en Conflicto, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental, profesor de Psicología en el Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, más de 50 libros publicados, escritor y contertulio en medios de comunicación y gran comunicador. Javier, cuando quieras. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Félix por la presentación. Muchas gracias a reconocidos abogados y a tantas personas que están hoy por aquí. Quiero aprovechar el tiempo, porque me parece que el tema es importante, y de lo que vamos a hablar es de estrategias de prevención y de afrontamiento, en 4 temas importantes, que son la violencia de género, el acoso escolar, el suicidio y las sectas y los grupos fanáticos. Estos serían los primeros temas. Lo que voy a hacer, si les parece, es una exposición breve de conceptos para luego entrar en lo que, desde mi opinión, serían aspectos reales de prevención y de afrontamiento. Decir también que me encanta ver que hay miembros de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas, de ambos. Muchísimas gracias. Bueno, la violencia de género, ahí lo tienen, no voy a leer exactamente lo que pone, pero esas características sí quisiera destacar que tiene distintas vertientes, no solo la física y no solo cuando oímos hechos dramáticos como el reciente de ayer, de la muerte de otra mujer y de alguien que tenía que vivir porque solo contaba con 3 años. La violencia de género es estructural, se da en todos los lugares del mundo. En Oriente, a veces a la gente lo que le hace el hombre a veces es lanzarle ácido, lo cual manifiesta claramente el sentido que tiene de posesión y de marcarle para siempre. Es decir, borrarle de alguna manera su identidad. Decirles que el pronóstico no es bueno porque al ser estructural nos encontramos con algo que nos sorprende mucho. En los países nórdicos, a los que tanto miramos y de los que tanto aprendemos con el tema de PISA, sin embargo, matan a más mujeres en proporción poblacional que donde nació la cultura del mundo, con respecto a los aztecas, que es en el Mediterráneo. ¿Cómo puede ser que habiendo una igualdad absoluta entre hombres y mujeres en el aspecto político y religioso en los países Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, esto se produce? ¿Es por personas que están muy aisladas? ¿Es porque va a haber un grupúsculo de hombres que no van a permitir nunca que la mujer alcance la igualdad? Es decir, este es un tema para el debate posterior que Araceli nos concederá, que es la Revolución Francesa fue un cambio histórico, pero supuso mucha sangre. La guerra que se originó en Estados Unidos también. Y esta revolución desde el paleolítico de la mujer en relación con el varón supone y va a seguir suponiendo mucha sangre. Esto debemos de planteárnoslo. Quiero que sepan, para que nos ubiquemos, que aquí tengo distintos y magníficos editores. Una de una editorial estupenda que es Lee, con la que acabamos de sacar un libro que es 90 minutos psicológicos. Y otro que es Paulo, que ha sacado una colección de libros que es en lo que se basa este. Paulo es una bellísima persona y un magnífico editor, pero cometió un error. Me dijo, vamos a sacar 3.000 libros de violencia de acoso escolar, la huella del dolor. Y se han vendido inmediatamente 1.500. Y me dijo, ¿por qué no vas a México, que te conocen? Porque salgo mucho en Televisa, hoy me entrevistaban, y hablas en las universidades. Y primero, los medios de comunicación, y aquí hay gente de Europa Press, en México no me dejaron hablar de violencia de género. Segundo, se han vendido, corrígeme, 50 libros. Ya lo sé, no se va a vender ni uno más.
porque una mujer en México tiene pánico a llevar un libro a su casa. Yo tuve un infarto de miocardio grave después de ser defensor del menor y ahora he perdido 23 kilos. A las 6 de la mañana, si me quieren encontrar, estoy paseando por el Retiro. Es una muy buena noticia, pero hay una que es muy mala. El primer día que empecé a pasear y como entonces tengo mucho frío, llevo guantes y vi una chica que venía de frente y en cuanto me vio se fue lejos. Bueno, vi otra chica y también se fue lejos. Ya me paré y dije, voy a ver a alguna chica cuando viene corriendo y ve a otro hombre que no sea yo, ¿qué hace? Se va lejos. Hay miedo. En el Retiro a las 6 de la mañana hay luz artificial, pero hay miedo. Digo para que sepamos y para que tengamos el conocimiento de que un hombre tiene muy poco riesgo en España, pero de tenerlo es en la calle. La mujer tiene más riesgo en el hogar que en la calle. Ahora a veces pareciera que en ambos lugares. Pero además de ser estructural, es una violencia instrumental. Quien violenta a su pareja, quien le ridiculiza, quien le veja, no se conduce de esa manera con otras personas en la calle. Es decir, es una violencia perfectamente crónica, que nadie la confunda con un trastorno mental transitorio, con una obcecación. Eso no existe. Hacen lo que quieren hacer. Tuvimos un caso reciente en Galicia. Un hombre que no tenía permiso para armas, se hace con una, se va lejos, mata a la mujer, mata a la hermana de la mujer, mata a la madre de la mujer, regresa, tira el arma y se entrega a la Guardia Civil. Hacía lo que quería hacer. Y muchos de ellos, dígase lo que se diga, y aunque un tercio se suicidan, yo no creo que es por un sentimiento grave de culpabilidad, sino porque han dicho, me ha jodido la vida, esto es como ellos lo viven y como lo piensan, y, por lo tanto, yo me la voy a llevar por delante. Aún delante de sus propios hijos. Hijos a los que en algún caso, y llevamos 36, son capaces de matar porque se despersonalizan, se desinhiben a tal punto que dicen, son hijos de. Y algún compañero mío, psicólogo más jovencillo, dice, ¿y si se suicida en la cárcel? Y aquí estaba Marichu Yela. No se suicida. Llegó Marichu Yela porque ha trabajado toda la vida en la cárcel, pero es muy importante porque el odio es tan potente como el amor. Sépase, no vivan ustedes tampoco en un mundo Disney, porque no es real el mundo a veces, aunque la mayoría de la gente nos conducimos perfectamente. Mañana tendremos la tertulia Justicia y Utopía, Café Gijón, 2 de la tarde. Año 92 empezamos, y aquí hay personas magníficas que están en la tertulia. Solo una vez a una persona le invitamos a que no volviera. Era una persona que había matado a su mujer y al acabar su charla y comer con nosotros, le pregunté, si volvieras a nacer, ¿lo harías? Y dijo, sin dudarlo. Entonces le dijimos, termínate el café, por favor, no regreses. Digo esto para que son casos, son ejemplos, quizás son anécdotas o no. Por lo tanto, estructural e instrumental. Alberto, adelante. Unos datos breves. Desde 2003, 1.033 mujeres han muerto, que se sepa, bueno, ya sean 1.034, es decir, más que ETA ha matado. Una de cada 3 mujeres ha sufrido violencia de género en el mundo. 279 huérfanos en 6 años, 44 menores fueron asesinados por sus padres. Este es un tema que hay que singularizar porque seguro que al final alguien levanta la mano. Violencia de género es exactamente la que ejerce el varón sobre la mujer. Pareja es pareja. Es decir, yo fui llamado como experto al Congreso de los Diputados para hablar de este tema y Unidas Podemos no firmó el Pacto de Estado, pero no lo firmó no porque no esté de acuerdo, sino porque planteaba, por ejemplo, si una pareja vive 25 años juntos, Alberto y yo, y al final agredo a Alberto, ¿por qué no es él una violencia de género? Porque es de la mujer al hombre. Perdón, del hombre a la mujer, no de otra manera. Y entonces, no voy a entrar en política y menos ahora que están las cosas como están, pero los partidos políticos nacen por lo que sea, por la caza, por los toros, No, este es un criterio de Vox, por ejemplo, que es generemos una ley que sea de apoyo contra la violencia en familia. Estamos todos de acuerdo. Pero hay que hacer un poco de pedagogía. Quienes mueren mayoritariamente son las mujeres. Y la pedagogía yo la haría de la siguiente manera. Un niño nace síndrome de Down.
y por lo tanto con una cardiopatía congénita y con algunas problemáticas. Cuando llega a ser adulto, la administración le da un porcentaje de puestos de trabajo. ¿Eso es justo? Es absolutamente justo. ¿Es igualitario? Categóricamente, no. Pero ¿quién ha dicho que lo justo y lo igualitario tienen que ir a la par? Es que no es así. Por lo tanto, expliquemos ese tipo de situaciones. Pasamos cuando quieras. Nuestros jóvenes, aparte que lo veremos a lo largo de la charla, un 33% de los jóvenes, es decir, 1 de cada 3, cree que los celos son una prueba inequívoca de amor. Y yo estoy de acuerdo, de amor propio. El problema está en que nuestros jóvenes creen que la violencia de género es un problema, pero es un problema de adultos. Y no es verdad. Si vemos nuestras estadísticas, en España, 52, 54, 48, 55 son las mujeres que mueren cada año. Siempre, igual, todos los años. Se mantiene. Este es un problema. Está el tema de la idea del amor romántico. Y yo, que soy un optimista empedernido, lo veo con problema, lo veo con disgusto, lo veo mal, porque muchas veces tienen el criterio de él cambiará. La gente con los años no cambiamos, nos hacemos más artrósicos. No se cambia lo fundamental, y sabéis que se nace con un temperamento que se hereda, un carácter que decía Ortega y Gasset, el yo y mis circunstancias, si cambio las circunstancias cambiaré yo, y la personalidad donde podemos incidir más. Pero hay conductas que hay gente que no haremos nunca. Yo llevo 41 años casado, mi mujer no está aquí porque vienen mis hijos y mis nietos desde Japón y está esperándoles. Pero yo podré enfadarme con mi mujer, pero nunca la gritaré. Gritaré, pero nunca le levantaré la mano. Pero eso seguro. Me podré ir de casa, bueno, es más fácil que me eche, pero no le levantaré la mano, pero es seguro. Cuando a mí me sustituyó Pedro Muñoz Morgades, delegado del gobierno, cuando yo era defensor del menor, nos invitó a su casa y dijo, yo tengo a mi mujer, a Belén, y discutimos. Pero desde el primer día nos dijimos, no nos ataquemos en esos puntos que sabemos que nos hace francamente daño. Es decir, el ser humano es mucho más libre de lo que cree y de lo que asume. Y por lo tanto, su capacidad de autocontrol, de autodominio, etcétera, es esencial. Vamos, si te parece, las nuevas tecnologías, hablábamos del tema de pero la supervisión y nuestros jóvenes. Y aquí veo algún compañero que ha trabajado en un centro de menores de reforma, como Teresa Calcuta, etcétera. Nuestros chavales y nuestras chicas tenemos un problema que yo pediría a quienes sois más jóvenes que hagáis una tesis doctoral. Yo veo a muchas chicas que son profundamente machistas y, sin embargo, absolutamente dependientes de su pareja. Esto es muy llamativo. Y si mi chaval no va a salir este fin de semana, yo no salgo. Algo impensable en generaciones anteriores. Como es impensable que a mí, en el centro que tengo el honor de presidir, haya chicas que me digan, me acuesto con mi novio, y le dices, pues vale, dices que no quiero. Digo, te obliga. Dice, no, pero si no me acostase con él, se iría con otra. Esto está pasando ahora, en enero del 2020. Por lo tanto, algo no terminamos de hacer bien. Seguimos. Los maltratadores, impulsivos, celosos, inseguros, con una personalidad a veces sádica, que gustan de humillar. Esto es muy importante, el término hacer sufrir, aterrorizar, paranoides, narcisistas, pero su criterio es, se lo merece. Lo hace por perturbarme. Hay una cosa que les quiero adelantar. Hay mujeres que son complejas, difíciles, como hay hombres. Pero si ese hombre que maltrata a una mujer le pones con otra mujer, será maltratador. Luego el problema está en él. No desviemos el foco. Esto también parece importante. Entonces, ahora paramos aquí, si te parece, y aquí quería entrar en lo que es más discutible, lo que yo realmente quiero aportar y que está, si alguien luego quiere, en estos libros para ampliar. La prevención de la violencia de género. 1. Educación temprana. Es un tópico, pero es real. Como no se educa a corta edad. 2. Hace falta política. Desde que estuvimos en el tema del pacto de Estado, es que no se ha hecho casi nada, por ser cariñoso. Y yo empecé diciendo, señorías, ¿cuál es el mayor insulto en España? No me lo quisieron contestar, pero es fácil, es hijo de puta. La segunda pregunta también era para nota, era ¿cuántas mujeres han presidido la Academia de la Lengua? Pues ninguna. Por lo tanto, hay cosas que tienen claras. Déjenme que les diga cuál es para mí el antídoto.
y no tienen ustedes por qué estar de acuerdo conmigo, creo que a las mujeres hoy, en cualquier lugar del mundo, se las siguen educando, Araceli, de todo para el otro. Todo para el otro. El padre, la pareja, el hijo. Así se educa, estoy dando un brochazo, a la mujer. Y al hombre se nos educa más en todo para ti. Esto es una divergencia desde el primer mundo. Y esto se produce en todo el mundo. Y esto es muy llamativo. Es decir, con las niñas se cede, deja el juguete. Con el niño muchísimo menos ese tipo de conducta. Y esto es esencial y lo sigo apreciando. Hay que educar en la ruptura. También lo dije en el Congreso de los Diputados, no se está haciendo nada. 3 de cada 4 niños, Alberto, 3, se separarán. Por lo tanto, si tú y yo cuando cojamos el coche te pones el cinturón de seguridad porque es un hábito, hay que educar a los niños para la ruptura, porque aquí todo el mundo somos muy majetes, pero no es lo mismo separarte a que te dejen. No es lo mismo decir tú hasta luego a que te lo digan, porque somos muy de autoestima. Ya lo sabemos y en psicología se explica, y la capacidad de empatía y ponerte en el lugar del otro y las neuronas espejo. No es verdad. Somos profundamente subjetivos y además creemos que tenemos la razón. Y cuando ahora ha habido la elección del presidente, unos están a favor, otros están en contra, pero la inmensa mayoría no entiende cómo los otros votan distinto a lo que él piensa. Esto es lo llamativo del ser humano, que nos creemos en posesión de la verdad y de nuestra razón. Educar en la capacidad de adaptación, de la flexibilidad cognitiva, del autocontrol emocional, me parece que es esencial. Hay que revertir la cultura machista, evitar el error de confundir, y este es importante, confundir amar con querer. Amar es dar todo a fondo perdido. Miren, aquí, yo por ejemplo estoy en la fundación que has dicho Pequeño Deseo. Hay niños que te dicen, Javier, niños pequeños, me muero, y le dices, sí. Y te dicen, ¿nos odias a mis padres? Digo, hombre. Y sus padres te dicen, Javier, ¿se nos va? Digo, sí. Dice, no se lo digas. Digo, no. Eso es amor. ¿Qué tiene que ver amar con querer? A mí está en los libros antiguos, eso es que quiero. ¿Y qué tiene que ver el antónimo de amar, que es poseer? Tú nunca puedes poseer. Podrás poseer el cepillo de dientes, el resto no. Ni tu hijo te pertenece. ¿Cómo va a serlo la pareja? Y sin embargo, hay un criterio ahí sórdido, purulento en esa idea. Hay que educar a los niños a que preserven su intimidad. También en la red social, la intimidad, fundamental. ¿Por qué vamos al baño y nos cerramos la puerta? ¿Por qué comemos con cubiertos? Porque somos animales, pero animales sociales, con capacidad de reír, de llorar, de imaginar, de crear y de intimidad. Desnudarse en todos los sentidos, ¿por qué? Yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes le cuentan todo a su pareja? No me han pedido el consejo, no lo hagan. Es más, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes se cuentan todo a ustedes mismos? No lo sé, porque tenemos nuestras sombras, nuestras defensas. Es decir, no quiten el taca-taca al ser humano, si no le van a ayudar mucho más, ¿no? Esto me parece importante. Los jóvenes han de entender que el amor no es necesariamente bidireccional. Y si yo en mi centro tengo chicos varones que dicen, me gusta mucho Jen, me gusta. Si me gusta mucho, yo le tengo que gustar a ella. Pero, ¿qué teoría es esa? ¿Qué planteamiento tan equívoco? Erradicar tantos aspectos. Por ejemplo, confundir amor y sexo, lo cual no quiere decir que no vaya unido. Pero creer que lo afectivo es acostarse es reducir al ser humano a algo que no. No sobreproteger. Esta sobreprotección a los niños, no decirle que no a un chaval, impide, yo creo, que cuando tiene 17 años alguien le diga no. Entonces, tendremos que hablar y tendremos que plantearnos por qué nace las manadas. Yo no creo que sea en la búsqueda del placer, yo creo que es en la búsqueda del poder, de la demostración a sí mismo y a su grupo de que muchas leyes, mucho cambio, mucha mujer, pero yo, y como además ha bebido, y como además a las 3 de la noche... Miren, hay una prueba, espero, Elio, que no me echen de la academia por lo que voy a decir, espero. Esto no es un test, esto no es un cuestionario lo que voy a decir, pero 32 años en la Fiscalía de Menores, cuando nos llegaba un caso de un chaval presuntamente violador, yo le decía, dime rápido palabras de asociación. Coche, rueda, sol, luna, hambre, comida, mujer, puta. Todos, todos.
No es un test, no es un cuestionario, pero es la evidencia de una realidad cotidiana. Esa es su mentalidad. Y como dejaban a su novia y la pastoreaban a las 9:30, luego se iban a buscar de... Tenemos que ir ahí. Es que si no, no cambias las conductas, si no cambias el posicionamiento cognitivo, el planteamiento de vida, etc. No tolerar otras formas de violencia, como la psicológica. Concienciar a los familiares de las víctimas. Muchas veces cuando una persona sufre algo, la familia dice, no, si se había quejado, pero creímos que no era tan grave. Se minimizan muchas veces algunas situaciones. Prevenir la violencia de género en los adolescentes, que empieza por el abuso verbal, pasa luego al psicológico, a veces al económico, a veces al sexual y termina muchas veces en el físico. Los hijos. Una cuestión que nos está llamando mucha atención. Hijos que ven que el padre maltrata a la madre. ¿Qué hace? Se interpone y la defiende. Pero, sin embargo, luego, por aprendizaje vicario, por cuando ella está sola con él, la vuelve a agredir. Fíjense la perversión. Este es un tema, como pasa muchas veces con las víctimas que se convierten en agresores, sea de una novatada o sea en el acoso escolar o en otros puntos. Las relaciones de pareja, estarán de acuerdo conmigo, se basan en el respeto. Y desde luego hay que enseñar a resolver conflictos. Y estamos perdiendo algo que me parece esencial. Decía Araceli, muy amable como siempre, buen comunicador. Bueno, yo soy un comunicador normal, es que la gente comunica muy mal. Es que el problema de Araceli es que hay gente que te dice molas mazo y a los 3 meses me dice me rayas, y claro, te da un cabezazo. Hay que utilizar la palabra como imán prosocial, es que hay que utilizar, tiene que gustar la palabra. Aquí tenemos algún abogado reconocido que ha salido además de ahora de un momento malo de intervención quirúrgica, pero está bien, y sabe que el foro, que es un teatro, ahí donde está el juez, los fiscales, los abogados, los peritos, se gana, entre otras cosas, con la comunicación verbal, la comunicación no verbal. No existe más pensamiento que el lenguaje. Si nos lo dijo Vygotsky, si nos lo dijo el gran psicólogo del autismo, Ángel Rivière. Por lo tanto, veamos ese tipo de criterios. Erradicar, en gran medida, el narcisismo. ¿Por qué tenemos tantos hombres en las cárceles y tan pocas mujeres? Yo creo que el hombre es mucho más narcisista, tiene mucho más sentido de me ha atacado mi honor, mi ira, esos calentones del varón, a veces que se siente a gusto diciendo a mí no se me... Entonces, yo creo que... Y hay que enseñar un juego fundamental. Si van a tomar algo de nota esta tarde, tomen esta. El que no sabe lo que siente el otro, pierde. El que no sabe lo que siente el otro, pierde. Los varones sabemos qué sienten las mujeres cuando se enfadan. Sabemos que están enfadadas, pero ¿sabemos por qué? No lo sé, lo pregunto. ¿Ha cambiado la sociedad? Sí, pero en psicología, desde que yo estaba con Amalio Blanco, en la Autónoma, que teníamos un porcentaje de 60-40. Hoy el 90% son alumnas, son mujeres. En enfermería, mujeres. En educación de 0 a 6 años, mujeres. Es decir, concejales de urbanismo, varones. Concejales de servicios sociales, mujeres. Sí, ha cambiado todo. Juezas, también. Ya saben dónde está el abogado. Por lo tanto, transmitir... Creo que hay que enseñar también a transmitir que la vida no es justa. La vida no es justa. Nacer con parálisis cerebral no es justo. Por lo tanto, la vida es un conflicto. Y ahora, cuando termine la charla, encendemos el teléfono y una llamada que ha cambiado la vida. Te la ha eclipsado para siempre. No todo depende de nosotros. Por lo tanto, hay que convivir con esa realidad, con esas situaciones que te frustren. Claro que existen herramientas psicológicas para aprender a autodominarse, para no rumiar el rencor, pero hay que enseñarlas, hay que transmitirlas. Esa es la verdadera educación emocional. Es decir, la Academia de Psicología dice pensar, sentir, hacer. Fundamental, hacer. Practicarlo de manera cotidiana. Entender la importancia del tú, que es otra psicohistoria, que es otra vida, que es otra forma. Incentivar el empoderamiento de las mujeres, pero no para hacer mujeres machistas, no para hacer mujeres que caen en la misma... Porque no. Es decir, yo creo, y lo dije una vez, y el que era el director de la COPE me criticó mucho, ahora lo es de Es Radio, yo dije que hay que feminizar la sociedad. Dijo Urra, dice que hay que afeminar la sociedad. Eso no lo he dicho porque no lo pienso. Pero que hay que feminizar, y quienes hemos trabajado con psicópatas sabemos que lo que tienen que hacer es cuidar
un tiesto, mejor un gatito y ya ideal un ser humano. Eso es fundamental. En cuanto al afrontamiento, y en cuanto a prevención por acabar la violencia de género, para mí, enseñar a los niños a tener capacidad crítica. Es decir, para que lo que ven no lo imiten exactamente igual, sino que digan, oye, pero esto está bien, es lógico, tiene el mismo criterio. Y en cuanto al afrontamiento, apoyar una nueva situación familiar, porque sobre todo en los casos que se detecta una situación de violencia de género y se retira, por ejemplo, a un niño. Esas familias tienen que tener un gran apoyo. En el caso que les comentaba de Galicia, yo me lo planteo. Esos niños que han visto morir a su madre a tiros, que han visto morir a su madre a tiros por parte de su padre, que ahora van a estar con una abuela que naturalmente no les va a dejar estar con la otra abuela, que es madre del asesino. Esos niños a los 14 años no lo van a verbalizar, pero sí se lo van a plantear. ¿Esto se hereda? ¿Yo podría hacer el día de mañana con mi pareja lo mismo que ha hecho mi padre con mi madre? Y a los 18 años se va a plantear otra pregunta. ¿Debo de ir a la cárcel a dar un abrazo a mi padre porque es mi padre? ¿O debo de aborrecerle porque es el que ha matado a mi madre? Todo eso es... y entonces, a veces es verdad que vas a una televisión y te dicen, bueno, pero con un buen psicólogo... No, miren, cuando las cosas están quebradas, cuando va más allá de un trastorno mental transitorio, cuando... claro que hay un estrés ahí de por vida y un daño que se ocasiona desde ese odio. Y tenemos que garantizar que esos niños podrán seguir estudiando y todo aquello más allá. No quiero alargarme ahí. Pero creo que la violencia contra la pareja, si no se trata, es crónica. Creo, y este es un criterio que posiblemente no estén de acuerdo conmigo, que no cabe la mediación. No es lugar para la mediación. El tratamiento a la víctima tiene que ser distante y distinto al agresor. Creo que en este campo hay que tenerlo bastante claro. No es lo mismo aquí víctima y verdugo. Creo que debe de proporcionarse asistencia jurídica, psicológica y medidas que favorezcan la inserción sociolaboral. Y desde luego intentar que recuperen su identidad como persona, no como víctimas. Hemos visto personas por esto o por otras situaciones que se han convertido en víctimas y que les hemos dicho no. Algunas compañeras magníficas, adorables, a las que yo admiro, Irene Villa. Y a Irene le paré un día y le dije, se acabó, no puede ser utilizada, tú tienes que ser madre, tú tienes que ser campeona olímpica de esquí paralímpico, no seas solo víctima. Esto es importante, es un salto y es dejar una... Otra cosa es que tiene todo el derecho a decir soy víctima, como la víctima no tiene ninguna obligación a conceder el perdón a quien se lo pide. Digo esto ahora por el tema de ETA y similares. Creo que hay que aumentar los recursos asistenciales. Por ejemplo, en el ámbito rural, donde no tenemos los medios de protección, que debe ser una atención inmediata. Cuesta mucho, cuesta muchísimo denunciar. Por cierto, creo que hay denuncias falsas. Sé que habrá quien me lo niegue. Las hay. Y hay que perseguirlas. No neguemos lo que es evidente, porque si hay algo que hace daño es a la mujer las pocas o muchas denuncias, pero investíguese, ¿eh? No hay que dar segundas oportunidades. Esto hay que trasladárselo a las niñas. Porque el maltratador es multireincidente. Es que lo sabemos. Hay otras situaciones que no. Esta sí lo es. Creo que hace falta un protocolo de atención a menores en las oficinas de atención a la víctima. Hay quien plantea, algunos autores, yo lo dudo, la prohibición de que los hijos vayan a visitar a sus padres en la cárcel. Tema interesante para debate. Las madres de los niños asesinados o gravemente maltratados tienen que sentirse que son víctimas. Hay que intentar que las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Administración de Justicia, los servicios sociales funcionen de manera implicada. Creo que soy favorable, cómo no, al tratamiento del agresor, pero creo, contra el criterio posiblemente de muchos compañeros míos, que la sanción es muchas veces la mejor de las terapias iniciales. Primero, sanción. Y voy a decir una frase que espero se me sepa interpretar. No es fácil saber lo que es el sufrimiento del otro si uno no sufre. Por lo tanto, no digo ejercer para hacer que otro sufra, pero sí que se ponga de verdad en el lugar y sienta lo que es el sufrimiento, porque de palabras no se resuelve.
Iríamos ahora al segundo punto, que sería pasamos, si te parece, al acoso escolar. Aquí tienen una definición. Pasamos al siguiente. Los tipos que tenemos también de acoso físico, económico, verbal, psicológico, social, y ahora el ciberacoso, que tanto daño y que tanto perturba. Creo que los adultos no sabemos lo que sufre un niño acosado. En esta sala seguro que hay algún niño abusado, acosado, que no lo comentará, pero que no lo olvidará. Ese es otro tópico estúpido. El tiempo todo lo borra. No es verdad. Los protagonistas, el agresor, normalmente un matón, que no se sabe querido y quiere ser, entre comillas, respetado. El acosado, la víctima, que también tiene unas características a veces particulares, no solo distintivas, por su identidad sexual, o porque le gusta tocar el cello, o porque es muy estudioso, o porque tantas y tantas situaciones. Me acuerdo de un libro magnífico y de dos personas que además agradezco mucho que me acompañen, Victoria y Helio, que contaban el caso de un hombre que estaba en Petilla de Aragón y que un chaval le pegaba mucho. Y ese hombre dijo, me voy a dar un año. Durante un año se preparó para tirar con la onda, se fortaleció y al año le llamó al chaval y le dijo, ya nos podemos pegar. Salió y le pegó una paliza. Bueno, ese chico que tuvo esa capacidad, esa resiliencia, bueno, no era un cualquier chico, es premio Nobel, español, es Ramón y Cajal. Bueno, no tenemos que pedir a nuestros niños todos que se fortalezcan para defenderse, pero sí para fortalecerse de alguna manera, al menos para tener un grupo de iguales que te defiendan. Es decir, porque si no la vida también no solo es cooperativa, también es a veces dura y competitiva. Y están, perdón, los que miran, los que se ponen de lado. Y sí quisiera decirles que a los niños, que yo generalmente a los jóvenes les caigo muy bien, es porque les trato bien, pero les trato con mucho respeto. Y cuando un chaval dice una tontería, le digo, eso es una tontería. Y eso los chavales lo valoran. Por lo tanto, a los chavales hay que decirle, tú eres parte de la dignidad de tu grupo, tú tienes que enfrentarte. Claro que te puedes llevar tú una bofetada, claro que te puedes convertir en el grupo de las víctimas. Pero esa es la víctima, pero esa es la realidad social, pero eso es denunciar las cosas. Es decir, denunciar las cosas es llegar a San Sebastián y decir, a mí Otegi no me dará jamás una clase de moral. Eso es lo que hay que decir. Y decir que el presidente de la Generalitat dice frases que son racistas, aquí y en Barcelona. Claro que te genera problemas, claro, pero ¿quién ha dicho que la vida es para no tener problemas? Me parece que esas cosas, porque si no, nuestras profesiones a veces son de un aséptico, que no, hay que implicarse, y hay que tomar partido en ese sentido. Bueno, aquí tenemos más datos, ha habido tiempo para leerlos. Adelante, Alberto. Y, bueno, el número de los que se suicidan, según la Asociación de Pediatría Americana, y tenemos pediatras magníficos aquí como Luis, dicen que la causa mayor es el suicidio. De suicidio es el acoso escolar. Y yo sí lo creo. Vinieron a verme de un colegio magnífico aquí en Madrid, creo no equivocarme, los marianistas. ¿Se acuerdan de un niño de 9 o 11 años que, aprovechando que su madre se duchaba, se precipitó? Y dejó escrito una carta, no puedo volver al colegio. Y me decía el director, el tutor y el psicólogo, le garantizamos que no, esto hace poco, salió en la portada del Mundo, le garantizamos que no ha habido acoso escolar. Dije, pues entonces ha habido abusos. Un niño no es tan perverso de escribir eso contra el colegio. No. Ese niño no podía volver. Es como dicen en televisión, es irse a negro. Es que nosotros tenemos mucha gente, muchos grupos, muchos amigos, pero un chaval de 12 años, si te ridiculizan, si llegas a casa, si te ves otra vez, y además en un sistema como el español, donde el que van a cambiar de colegio y de instituto es a la víctima. Si por sus características vuelve a ser victimizado, acaba diciendo, el problema soy yo. Este es el sistema perverso y, por lo tanto, que se demuestra que no funciona. Y el ciberacoso como agresivo, como que entra en tu hogar, como que no te da espacio y no te da escape. Un problema de violencia extrema y, ya digo, que el acosado a veces se siente culpable por serlo. Perfecto. Vámonos, si les parece, al tema de la prevención y el afrontamiento. Uno, lo hemos dicho la palabra, construir
la convivencia. 2, hacer niños que sean íntegros, que sean honestos, que sean valientes. Yo siempre digo, joder, si un chaval juega en casa, pega un balonazo y rompe algo, hay que llamarle la atención y hay que sancionarle. Hay que decirle me gustas, porque reconoces que eres tú. Si dices yo no he sido, habrá sido mi hermana, a mí ese niño me gusta poco. Y si dices será la señora rumana que viene los martes, ya me preocupa el niño. Es que los niños se ven. Es que esto está demostrado en psicología. ¿Por qué hay niños que lloran con 3 años, y otro niño lo ve, coge su juguete y se lo lleva? Y hay otros niños de 3 años que ven al que llora y aprovechan para quitarle el juguete. Si ya está marcado en gran medida su posicionamiento en la vida. Claro que puede cambiar, pero el problema es que no va a querer cambiar. Esta es otra cuestión. Programas. Pero programas tienen que ser continuos. No vale chispazos, no vale chupinazos. Tiene que ser un programa continuado en el tiempo, de largo plazo. Y el aula tiene que ser un lugar seguro, pues como lo tiene que ser el hogar o tiene que ser el lugar donde trabajamos. Creo que hay que fomentar la resiliencia. Después del infarto de miocardio, como me trataron también los médicos, pero sobre todo las enfermeras, y hice el doctorado en Ciencias de la Salud. Bueno, la canción española dice que para ser feliz hace falta salud, dinero y amor. Yo creo que es dinero sí para llegar a final de mes, si no, malo. Aunque el que mejor va a cenar esta noche en Madrid es el que esté mejor acompañado, no lo dudo. Tampoco mucho dinero, que se te pasa el día llevándolo a Panamá, Andorra, no, un poco de dinero. Segundo, salud. Bueno, sí, pero hay gente que yo conozco que no está bien físicamente y da lo mejor de sí mismo. Amor, absolutamente necesario. Absolutamente necesario. Y si yo quisiera poner en una situación difícil a Alberto, y no lo voy a hacer porque además me está pasando, le preguntaría, a partir de hoy, Alberto, ¿qué elegirías? ¿Que nadie te quiera o perder la capacidad de querer? El ser humano necesita ser querido, necesita querer. Esta es una característica nuestra y es importante. Hay que erradicar el criterio de que el maltrato es algo habitual, antes también pasaba y no... Entre otras cosas porque hoy los chicos son más violentos. Siempre hay un imbécil que se pone a grabar gritando mátalo, en broma. Bueno, pero lo dice. Y yo creo que se dice todo se ha pensado. Otra cosa es que a veces se dice cosas que no quieres decir, aunque sí se ha pensado. Creo que hay que prevenir los grupos de más riesgo. Hablábamos de lo rural, hablábamos de la inmigración, hablábamos de los grupos con discapacidad, de LGTBI. Por cierto, el gobierno actual plantea que tiene que haber una plena inclusión de los niños de educación especial. Yo monté un centro en Villalba y junto con Álvaro Marchés y otra gente potenciamos la integración. La plena no funciona, no va a funcionar. Y me decían el otro día responsables de la ONCE, no sabe la de niños que nos están volviendo y que han sufrido un machaque psíquico incalculable. Ahora díganme quién repone ese daño. Cuidado porque el boletín oficial lo aguanta todo, pero la realidad no es así. Evitar que las víctimas se conviertan en agresores, lo hemos comentado, dotar a los profesores. ¿Qué sanción puede poner un profesor? ¿Expulsar a un alumno una semana y que luego vuelva al mismo sitio? ¿Debemos de, por salvar al chaval conflictivo, hacer que 24 chavales no puedan estudiar en un aula? Mi buen amigo Ángel Gabilondo, ministro que lo fue de Educación, siempre ha planteado que quiere llegar a los 18 años. La educación obligatoria, ¿de acuerdo? Pero hay quien no quiere estudiar. Y hay puertas que se abren desde dentro. Esto para los psicólogos más jóvenes. Como alguien no quiera cambiar, no le cambias. Esto planteémoslo y sepámoslo. Creo que hay que enseñar valores de igualdad y esto que hablamos, de ponerse en el lugar del otro. Creo que hay que incluir en el colegio actividades de teatro o de representación para ponerse en el lugar de la otra persona. Si alguien se indispone, el que ha entrado también es pediatra, o sea que os puede servir. Y creo que hace falta poner un criterio de tolerancia cero. Y ahora el afrontamiento del acoso escolar. La escuela debe de evitar minimizar la gravedad. Nos encontramos con que aquí no pasa nada, nosotros no necesitamos un programa contra el acoso escolar, cuando la realidad es, y cuando el director te dice, y a mi hijo también le pasa.
Entonces, ¿por qué me niega usted esa realidad y me dice que a su hijo también le pasa? La escuela debe dar suficiente respuesta y tiene que implicar a todos, también a los padres, también a todo el grupo. Apoyar a los acosados para que no sean ellos los que abandonen el centro. Creo que con el agresor se ha de trabajar en combatir las distorsiones cognitivas, entrenar en técnicas del control de la ira. Creo que hay que influir en los alumnos testigos del acoso para que no miren hacia otro lado. Por ahí tiene que ir algo que sí se está tomando ahora en serio y que por lo tanto creemos al menos se está minimizando. El tercer punto sería el gravísimo del suicidio. El suicidio. Aquí tienen el número de personas, según la OMS, que se suicidan al año. Saben que hay dos grupos que se han aumentado. El que tienen aquí, 15-28, quizá porque le piden a la vida más de lo que la vida puede dar y se quiebran. Estamos haciendo algunos jóvenes que son como el cristal, duros pero frágiles. Y luego gente mayor, quizá por demencia senil, quizá, solo quizá, por un suicidio generoso, altruista. Es decir, empieza a tener pérdidas, empieza a tener problemas, voy a ser una carga para mis seres queridos, no lo sé, pero me lo planteo si pudiera pasar. Tienen aquí más datos. Primera causa de muerte no natural en España. Y aquí tienen los datos también de 40 a 59. El suicidio no se elige, esto es importante. Esta idea de que es muy valiente o es que es un cobarde, yo no estoy tan seguro de que cualquiera de nosotros un día no se nos pase la idea o estemos próximo a, o lo hayamos estado ya. Cuidado con esa situación. Por cierto que la gente dice, pero bueno, cuando en el viaducto ponen un cristal, ¿para qué sirve? Lo intentará en otro lugar. A veces no. A veces sales, doblas la esquina y te cambia la vida. Estos somos los adultos, los niños no. Los niños viven el presente. Pero nosotros sabemos que hoy puedes tener un buen día y mañana ser horroroso o viceversa. Y no siempre depende tampoco de nosotros. Por cierto, una dramática noticia. El 70% de la gente que se suicida ha emitido mensajes que alguien ha captado. Y ha dicho, este hombre está en riesgo, esta mujer. Pero que es difícil o ha resultado imposible impedir esa conducta. Una conducta que se produce por una desesperanza y por algo que te lleva a una conducta que es definitiva para algo que pudiera ser temporal, pero que se vive como un dolor indeleble. Antonio Gala decía, o retomaba, y me acuerdo que me lo comentaba en una entrevista que le hice en su casa, hace muchos años, que un niño se suicida para mejorar su vida. Y creo que eso es así. Es decir, por ejemplo, un niño sabe que la muerte es irreversible, sí, como concepto. Pero aprovechando que está Maricho y otros amigos de Juan Romero, nuestro amigo que falleció hace años, psicólogo de la cárcel de Pamplona. No, es que yo he perdido a mi amigo todos los años, todos los meses, todos los días, toda mi vida. Es decir, ese es otro concepto distinto. Vamos, sí. La depresión en psicología y en psiquiatría se ha demostrado que el riesgo es no cuando están en lo más bajo, sino cuando están saliendo muchas veces de esa fase tan deprimida, tan oscura. El trastorno bipolar también, según dice nuestro querido amigo Enrique Echeverría. Vamos para allá. Y vamos acabando entonces con suicidio. Erradicar los tópicos erróneos. Por ejemplo, esta sería una prevención. Cuando se oye eso de quien habla de suicidio no lo va a hacer, se equivoca. Es más, cuanto más haya pensado y haya previsto hacerlo, mayor es el riesgo. Mayor. Todo el planteamiento, todo lo que haya anticipado. El diagnóstico precoz, a través de una entrevista. Este es un método bastante eficaz. Los médicos a veces utilizáis otros medios, o no, pero la entrevista clínica psicológica bien llevada es muy eficaz. La restricción a los medios de acceso utilizables para suicidarse. Hoy en Internet hay páginas que igual que apoyan la anorexia, parece que lo combaten, pero ¿qué va? Es una apología clarísima, apoyan el suicidio para personas que tienen desórdenes emocionales. Desarrollar las competencias personales de los niños. No me cansaré
en insistir, sobre todo en España, de diferir gratificaciones, de aceptar la frustración. Algo que a nosotros nos era fácil y que hoy a los chicos les es muy difícil. Dar a conocer los teléfonos de emergencias. En estos libros publicados con Paulo hay 3 casos reales en el caso de suicidio. Uno lo conocí personalmente. Es un hombre que le deja a su mujer. A partir de ahí se desorienta y un amigo le deja un piso. Y a partir de ahí fracasa en el trabajo y se queda sin mujer, sin trabajo, sin nada, y un día piensa que la vida no tiene sentido, pero todavía lanza un SOS y llama al teléfono de la esperanza. Una mujer le atiende durante 1 hora y le dice, desayunamos mañana a las 8. Hoy ese hombre se ha casado con otra mujer, tiene un trabajo y es feliz. Vaya labor la de esa mujer voluntaria, preparada, pero voluntaria. Por cierto, cuidado, voluntarios sí, pero profesionales también y más. No hagamos que los voluntarios ocupen la función que ha de utilizarse y que hace poco estuvimos en el Congreso de los Diputados y que algunos grandes profesionales planteaban. No tenemos medios, no tenemos verdaderos profesionales para un tema tan dramático, que genera tanta muerte, tanto dolor, que se calcula que hay 6 personas alrededor que les destroza la vida. Y se están formando en la policía, en los bomberos, tantas y tantas personas. Por lo tanto, dar a conocer estos teléfonos de la Asociación de la Barandilla, del Teléfono de la Esperanza, etc. Este es un problema, esta es una cuestión de Estado que requiere un plan nacional de prevención. Enseñarles, digo, a los jóvenes que la vida es como es y tiene momentos duros y, por lo tanto, que no le pidan a la vida más de lo que la vida puede dar. Las conductas adictivas mixtas también. Antes planteábamos el trastorno depresivo, hemos hablado del trastorno bipolar también. El juego patológico, no hay tiempo para hablar de él, pero se multiplica por 6 el riesgo de suicidio. Cuando hoy, en las zonas más deprimidas de Madrid, por ejemplo, digo Madrid porque estamos en Madrid, en Tetuán, en Carabanchel, está 200, pero muchísimos lugares. Pero es que además está por internet, pero es que además no hay radio que no anuncie el deporte con temas de... Juega de manera responsable. ¿Le está diciendo usted a un menor, por ejemplo, juega de manera responsable? ¿Pero qué doble juego es ese? No, esto no está pensado al azar. Lo piensa usted para... Factores de protección personales, la confianza, la flexibilidad cognitiva. Sociales, el apoyo familiar. ¡Qué importante! Las creencias, que pueden ser religiosas, y nos dio una magnífica conferencia el académico José María Prieto, importante. Las creencias espirituales, no estoy hablando de religiosidad, o creer en el ser humano, o creer en la vida, que tampoco es poca cosa. ¿Y los padres pueden ayudar a prevenir? Pues sí, enseñando esa flexibilidad, dando contexto de protección, de apoyo, no de sobreprotección, evitando las comparaciones, porque si no vas haciendo gente muy egoísta, muy envidiosa, muy fácil de quebrar. Y en cuanto al colegio, cuando se produce un suicidio, hay que proporcionar la información de manera inmediata. Los niños captan, y además los niños captan inmediatamente la comunicación no verbal como muy distinta a la comunicación verbal. En cuanto a los medios de comunicación, claro que tenéis que hablar de ese tema, pero claro que hay que hablar, pero bien, pero diciendo a veces que esa persona que se ha suicidado tenía una enfermedad mental, o era adicto a la droga, o pasaba por tal situación, no magnificándola, no dando los detalles, no enseñando la fotografía, no entrando en lo morboso, pero claro que hay que dar y evitar algunos, es decir, una información que sea ética, que sea responsable. Y aquí estamos en las instituciones penitenciarias, que también se requiere tantos y tantos profesionales, que tan bajos estáis ahora de número. Lo cual no quiere decir que no se ponga un preso con unas características especiales como sombra para que la persona no se sienta sola o dé la voz de alerta en una situación. Afrontamiento. Claro que el signo de suicidio es una necesaria y urgente ayuda psicológica, está pidiéndolo. El intento de suicidio necesita la implicación de una familia extensa. Son agentes terapéuticos, esto tenemos que, vamos, si no son una familia perversa, equívoca o muy confundida. Tratamientos. Los cognitivo-conductuales basados en sesiones individuales son los que han demostrado una mayor evidencia empírica. También la terapia conductual dialéctica,
en los casos de trastorno límite de la personalidad. Claro que en ocasiones es necesaria la hospitalización del paciente, bien por la gravedad clínica del episodio, por la letalidad del plan, por el riesgo suicida inmediato, etc. Y no se dude, hay personas que precisan y durante mucho tiempo psicofármacos. Esto de aborrecerse ahora estas teorías actuales, y lo hablábamos hace poco con los pediatras, y ahora el que ha entrado ha trabajado toda la vida en el Hospital Niño Jesús. Vaya problemas que tenemos. Jesús, tú lo conoces bien, con padres que se niegan a medicar, con padres que no vacunan, con padres, vamos a ver, con ese tipo de cosas. El duelo por suicidio quizás sea uno de los más difíciles de elaborar. Por lo tanto, es un tema gravísimo de salud mental. Y el sobreviviente además se siente en el caso de suicidio muchas veces juzgado por otros. Y además el sobreviviente se siente en ocasiones culpable. Yo creo que ahí sí transmitiría en gran medida desculpabilización. Es decir, tenemos esa idea de que el hijo, de que el alumno, de que nuestro chaval en nuestro centro es alguien que nosotros, que es una tabla rasa. No es verdad. Incide en tantas cosas. Hemos hablado de la herencia, hemos hablado de los amigos, hemos hablado de la biología, de las circunstancias, de alguien que te deja. Pero hoy los jóvenes sufren cuando su pareja les deja. Muchísimo. Pero muchísimo, eso se lo garantizo yo. Y tienen una confianza en la lealtad que a veces los adultos dices, bueno. Y la OMS recomienda como tratamiento de elección el desarrollo de grupos de apoyo. En cuanto al duelo que sufren los niños de una pérdida por suicidio, hay que darle la noticia lo antes posible. Y digo, silenciarlo en la escuela es un error. Último punto que vamos a tocar, si te parece, es el de sectas y fanatismos. Seremos más breves. 5 minutos. Seremos breves como 5 minutos. Estos son los datos, 250 sectas aproximadamente. Aquí a veces a la policía y a la Guardia Civil, y como tenemos aquí de los dos grupos, se les critica. Pero es verdad que tienen grupos específicos, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Otra cosa es la ley. Es compleja la ley y es difícil, porque ¿por qué no me vas a dejar profesar mi religiosidad? Pero claro, la secta no es igual que un grupo religioso, y lo vamos a ver ahora. Diferentes formas, a veces de pseudoterapias también. Por cierto, recientemente el Colegio de Médicos ha sacado todo un criterio, el Colegio de Psicólogos también ha sacado un criterio y está pagando a personas para seguir. Y el gobierno actual ha incidido mucho en perseguir las pseudoterapias, etc. Los líderes. Bueno, narcisistas, paranoides, muy carismáticos, en el fondo muy antisociales. Estamos hablando al final de un delito, a veces con abusos sexuales, a veces con apropiación indebida económica y de otro tipo. Y ahora veremos los fieles, los adeptos. Ahí hay un gran debate entre los expertos. Hay quien dice que hay gente que es como un adicto a la droga, y que tiene unas características propias que cierto tipo de sectas va a entrar. Otro tipo de profesionales expertos lo que dicen es que no, es que depende de que te pille a ti en un momento profundamente vulnerable y cuando te falla el grupo de apoyo, buscas otro grupo. A partir de ahí, todas tus dificultades se acaban porque tienes un líder, eso es muy piramidal y tú vas escalando y... Debate, muy confrontado. Yo no me lo pregunto porque no tengo criterio exacto. En ambas cosas me parece que tienen razón, pero no lo sé. La persuasión coercitiva. Sí, así acabamos en 5 minutos. Llevo razón. No, Alberto te ha hecho caso, Araceli. No, perfecto. Nada, el uso de la fuerza. Seguimos. Claro, el dejar de estar con la familia, el dejar de estar con los seres queridos, dedicarse solo a eso, el cortar relaciones, ese sería un síntoma muy visible de una persona que dice, hago lo que quiero hacer. La pregunta es, ¿eso es verdad? Esto es pura psicología. Es decir, cuando tú ves el síndrome de Estocolmo, un secuestrador, llega a la policía, pero está encantado con el secuestrador porque no le ha matado. La pregunta es, 6 meses después, si ya en la calle, ¿sigue ese síndrome de Estocolmo? Esta es la pregunta. Por lo tanto, ¿por qué una mujer que no tiene hijos, que tiene
autonomía económica, sigue viviendo con un maltratador. Y mucha gente dice, en el fondo, le va la marcha. Y si denuncia, dice, ha fallado la policía o los jueces. Y si no, es que no ha denunciado. Al final, pareciera que el culpable nunca es... Pero en psicología sabemos lo que es la indefensión aprendida. No se ve, pero existe. Incapacita, imposibilita. Pero como hay gente que esta noche tiene miedo en casa y lo que hace es, se pone en posición fetal. Pues hombre, si cree usted que esto os sirva en el campo cuando oye ruidos, pues no es muy defensivo, pero es muy natural. Por lo tanto, sepamos las razones. Vamos adelante. Hay más presos por delitos relacionados con terrorismo yihadista y tuvimos en el Canal Cisneros una jornada y aquí asistieron personas, compañeros como Carlos, que están ahí atrás, que trabajan. Dificilísimos los chicos y las chicas yihadistas del ISIS, dificilísimos, porque tú no eres un psicólogo, tú no eres un profesional, tú eres un infiel. Y por lo tanto, no llegas, no son permeables. Y quiero transmitir que hay jóvenes hoy en España, y en Francia y en cualquier otro lugar, que no tienen una razón para vivir. Si le das una razón para morir o para matar, tienen una causa. Esto es realmente perverso y serán, el ISIS y la yihad serán medievales, pero no en las tecnologías que emplean y la forma tan atractiva. Por eso ellos se llaman hermanos. Entendamos esa otra realidad y traigamos a colación la sentencia del Tribunal Supremo que plantea que los padres naturalmente que podemos y debemos saber con quién se conectan nuestros hijos si creemos que están en una situación de riesgo. Y pasamos ya a prevención. Vigorizar el espíritu crítico e independiente, formar personas libres y autónomas, generar profesionales del ámbito de la salud, del ámbito político y del legal que tengan capacidad y intervengan. La escuela. ¿Qué puede hacer la escuela? Pues yo creo que educar para la libertad. Ese es el antídoto, la libertad. El no dejarse manejar. Esto que hemos dado en llamar muchas veces la asertividad. ¿Por qué tengo que hacer yo todo lo que pilote el resto? No es que lo que usted dice está en contra de los demás. ¿Ya? ¿Y qué quiere que le diga? Por ejemplo, no voy a desaprovechar para decir aquí, en la Academia de Psicología, que yo creo, y mi experiencia me ha demostrado que los niños deben de ir siempre a juicio. Siempre. Y que los niños no se rompen en un juicio. Y que es buenísimo para un niño decir, ese, el de la barbita, es el que abusó sexualmente de mí. Y por lo tanto ese es el colmo de la terapia. Él es el agresor, yo soy la víctima. Porque no es igual que yo os hable aquí ahora a que me vierais en una pantalla. No es igual la credibilidad. Por lo tanto, protejamos a los niños, sí, pero no los incapacitemos. Los niños no son el futuro, son el presente. Esto es importante. Reconocer los patrones y características del abuso y de la persuasión coercitiva. Creo que nos hace falta un marco legal más claro, siendo que es difícil saber dónde está la libertad religiosa y dónde... Y ya acabamos con el afrontamiento. Hay que reorganizar psíquicamente a quien abandona las sectas. Las sectas hay quien las abandona porque puede y lo hace. Las sectas hay quien lo consigue, como esa chica que estuvo en la selva en Perú, que la conocí y que ha sufrido cosas inverosímiles, y ha tenido una familia que ha luchado, que ha movido al gobierno de España, a la embajada, a Perú, y al final se ha conseguido. Pero cuando llegan parece que están bien, pero están, ¿cómo diría? Hay un desmoronamiento total de la persona. Y tienes que revolverla y devolverla a la vida, eso es importante. Y desde luego utilizar herramientas que las tenemos como la escala de detección de persuasión coercitiva. Y la última es esta. Muchísimas gracias.